buenos días, buenas tardes. Esta es la sesión 27A, habrá 27B. Ambas tratan de la moral o del obrar del hombre. Esta se llama la dignidad de la persona humana y de alguna forma es el fundamento para poder explicar cómo obra el hombre, quién es ese hombre, cuál es su dignidad y por lo tanto puedo hablar de su obrar. Va a ser una especie de curso de teología moral fundamental, si tú quieres. No veremos los mandamientos uno por uno, eso lo vas a ver en AT2. De alguna manera esto algo lo verás, pero cierra muy bien nuestro curso si hablamos de esto. Tiene tres partes: dignidad de la persona humana, comunidad, salvación, ley y gracia. En el curso vimos el ser del hombre, ya vimos cómo celebra o cómo vive, esa es la liturgia, ya vimos cómo habla, es la oración, fue la clase pasada, y ahorita hablamos un poquillo de cómo obra ese hombre. ¿Ok? Entonces, así se cierra muy bien el curso. ¿Quién soy? Y dependiendo de quién soy, así obro, así vivo y así hablo. Aquí vamos a hablar de las pasiones, que tiene que ver con el hombre, su constitución. Aquí había un GIF que no se ve muy bien de un susto. Voy a poner un GIF que tengo por aquí de una pobre muchacha que se asusta súper horrible. Yo creo que es una scout. Vete a saber qué está pasando ahí. Y lo interesante es eso, es decir, sobre las pasiones uno tiene cierto control hasta cierto punto. A veces sí, a veces no. El susto es una cosa clara en la que yo no tengo control de mí mismo. O sea, no quiero poner esa cara súper horrible y tener ese susto. Eh, pero en otros momentos sí, soy capaz de modular mi respuesta ante un estímulo, que es la pasión. Ok, clave de lectura. mm, Aquí vamos a hablar de que el hombre es hijo de Dios, tiene la gracia de Dios y trae tres virtudes principalísimas que son las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Hay una película que a lo mejor habrás visto, que fue la de Intensamente, creo que ahora va a salir ya la segunda parte, Inside Out en inglés, y está Raleigh, eh, sobre la que actúan las distintas pasiones, de alguna manera están como en su cerebro. Aquí yo te preguntaría, en la película, según lo visto en la película, ¿Riley es libre, sí o no? Es decir, ¿es capaz de dominar sus pasiones o las pasiones la dominan a ella? Y yo creo que aquí la respuesta es clara y por eso no la digo, ¿no? ¿Es libre o no? Ya lo sabes. Algunas pasiones que salen en la película y que ayudan a ubicarnos en el cuadro de las pasiones del hombre son miedo, ira, asco, alegría, tristeza. La mejor de todas, a mi juicio, en la película, aquí también podemos coincidir, es Sadness. Sadness es lo máximo, la verdad, ¿no? Luego, alegría, pues es demasiado alegre, no. Sadness e ira están muy bien conseguidas en la película. ¿Qué son las pasiones? Esta es una definición del catecismo, es una definición clásica. Sobre esto no hay nada revelado. Aquí el catecismo está recogiendo sabiduría humana, filosofía, para tratar de explicar quién es el hombre y ahora sí es actuar del hombre con la gracia de Dios. Son afectos, pasiones, son afectos, emociones, impulsos de la sensibilidad. Son componentes naturales de la psicología humana. Esas pasiones lo que hacen es inclinan a obrar o no a obrar, las dos cosas. Ante el susto no obro, sino más bien me retrae de hacer algo. Inclinar a obrar o no en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Si es bueno, me va a inclinar a obrar y si es malo, me va a retirar de eso. Esta definición está muy bien hecha. Aquí junta tres cosas. De alguna manera son una especie de sinónimos, aunque cada uno tiene su pequeña diferencia. Afectos tiene que ver con aquello que me afecta. Pasión en griego tiene que ver con eso, lo que me llega y lo que de alguna manera me afecta. Emoción como que más bien responde ya una cosa activa ante aquello que me afecta, e impulso es muy evidente, es la respuesta ante lo que me afecta, ¿no? Puedo hablar de que todo el tema afectivo o el tema pasional o emocional, si tú quieres, forma parte importante de la psicología humana. Muchas veces la psicología que se estudia en la UP y en otras universidades, lo que le interesa es eso, es decir, cómo responde el hombre ante ciertos estímulos. Esas pasiones, cuando yo me encuentro con algo que es bueno o es malo,
me empujan. O sea, si yo voy a la Michoacana y me encuentro, estoy viendo qué helados hay y veo que hay uno de piñón y piñón es lo máximo que existe, inmediatamente me empuja a decir, señorita, deme un helado con 2 bolas de piñón, por favor, ya, rápido. Me inclinan a obrar. Ante un estímulo, ante algo que me llega, la pasión empuja. Ordinariamente la pasión sigue a lo que es bueno, es decir, ante lo bueno, la pasión me ayuda a que lo cumpla, ante lo malo me aleja. Cuando uno está ya muy deformado, a veces ante lo malo la pasión te mueve a hacerlo, pero eso es por alguien que ya está muy deforme y que está mal. ¿Qué son las pasiones? Sigue el numerito, aquí describe las principales: amor, odio, deseo y temor, alegría y tristeza y cólera. Esta esta división de las pasiones, que es muy sencilla, es clásica y es de la filosofía y tiene que ver con que ante un bien yo lo deseo o ante un mal yo lo rechazo. Ante un bien que sí lo puedo alcanzar, existe el deseo, es decir, me avienta a conseguirlo. Ante un mal que se viene, temo. Ante un bien que ya poseo, estoy alegre, gozo. Ante un mal que ya tengo, lo que viene es tristeza. Y en cambio la cólera va por libre. Es decir, es como una respuesta ante algo que está por ahí mal. Santo Tomás va a decirlo, y así lo dice el catecismo, que la pasión fundamental es el amor, ¿no? Es decir, es el primer movimiento. Siempre ante la cosa buena el hombre se mueve a conseguirlo. En cambio, el odio, por ejemplo, ¿qué es el mal? Es la ausencia de un bien. Por eso la pasión fundamental es el amor, que tiene que ver con un bien. Luego vendrá el no bien, que ya cuenta con un bien. Por eso el amor es primero y el odio será después, siempre. ¿Qué se ama? Lo que es bueno para mí realmente. Y si lo que a mí me conviene, eso se ama. Y aquí en el amor cabe todo: comida, bebida, una situación, una relación con una persona, lo que fuera. También a veces yo considero que algo es bueno para mí, pero es de manera aparente, realmente no me conviene, ¿no? Estoy a dieta, paso por el Oxxo, hay un gansito, para mí ese gansito no es un bien real, no es una cosa que me convenga, sino es un bien aparente. Pura azúcar, azúcar refinada, malísima para la salud, malísima para mi dieta, aunque lo puedo considerar en ese momento como algo que me conviene a mí y que me apetece. Aquí en esta lámina explica cuáles son las pasiones del apetito concupiscible. Hay dos apetitos sensibles en el hombre. Esto lo habrás visto en antropología filosófica. Es decir, el apetito ante los bienes que son sensibles y que son fáciles de conseguir se llama apetito concupiscible. Cuando hablamos del pecado original, hablamos de la concupiscencia, que es distinto, que es un desorden, eso sí, ante los bienes concupiscibles. Otro apetito distinto es el irascible, que son bienes que son arduos de conseguir. Aquí las pasiones del apetito concupiscible son estas. Ante el bien sensible que está presente, el primer movimiento se llama amor, así en general, no estás pensando aquí en amor a otra persona, sino amor a la comida, a la bebida, a lo que fuera. Si ese bien está presente, ya dijimos que lo deseo, a eso también se le llama concupiscencia, en sentido positivo, no negativo como en el pecado original, aunque también se le llama allá concupiscencia. Si ya lo tengo, tengo delectación. Ante el mal, el primer movimiento se llama odio, que es como de rechazo. Si está presente ante mí, lo huyo o adversión. Y si ya está ahí, pues tengo tristeza, sadness. Aquí en la película te ponen esas tres pasiones que están muy bien conseguidas: sadness, ¿no? Y joy. Disgusto también. Las pasiones del apetito irascible dijimos que es un bien arduo. Ante un bien arduo eh, que puedo conseguir, el primer movimiento es de esperanza. Sí lo puedo conseguir y me animo a hacer algo. Cuando yo no tengo posibilidad de conseguirlo, pues no me muevo, no hay esperanza. Y luego ante ese bien que ya está ahí presente y que es arduo, yo me impulso, me muevo audazmente, con audacia a conseguirlo. Un mal que es difícil de evitar, es decir, ahí viene, el primer movimiento se llama temor, en la película es fear, y cuando ya eh, lo tengo, digámoslo así, me desespero, no me puedo quitar de él. La ira va por libre, como dijimos hace ratito.
Entonces se ve muy bien cómo la película efectivamente maneja muy bien los monitos, las pasiones. Faltarán muchas. Aquí, en esta actividad que sí tienes el link, sí lo puedes hacer, el objetivo es entender mejor, a ver, qué son las pasiones y cuáles son. Ahí tú ves el video, ves el link, en fin, ya lo ves, y luego hay que responder a estas preguntas. Te voy a dar alguna ayuda si tú quieres. Hay que ver qué pasiones faltan. Ya tienes una idea. Aquí yo te diría, abre la presentación que está en PDF y ve cuáles sí están. Ya dijimos hace ratito, a lo mejor ya te acordarás, más te doy alguna pista. Del concupiscible hablamos de alegría, de sadness y hablamos de disgusto. En las irascibles hablamos de temor y hablamos de otra que ahorita no me acuerdo. ¿Cuáles faltan? Pues las otras. Revisa las tablas. ¿Cuál es la diferencia entre pasiones humanas y de los animales? Aquí necesitaremos platicarlo en clase, es una pena que no lo podamos platicar, pero las pasiones, ¿los animales tienen pasiones, sí o no? Tú responderías, obviamente, que sí. Un perro se entristece, un perro se alegra cuando llega a casa, un perro se avienta ante la comida. Es decir, claro que hay pasiones. Mientras más perfecto es el animal, sus pasiones son más finas, si tú quieres, ¿no? ¿El gusano tiene pasiones? Sí. Si yo le pico, todos hemos sido niños chiquitos y hemos picado una lombriz o le hemos picado un gusano, se mueve, ¿no? Y a más perfecto el animal, mejor las pasiones. Aquí la otra pregunta es si las pasiones humanas aparecen en el orden de la película o no. Aquí piénsalo bien. Dijimos que las pasiones tienen una manera de aparecer ante el bien que está ahí y ante el bien que sí puedo conseguir, ¿no? Aquí te doy una pista. Claramente no aparecen en el orden adecuado. Si la primera que aparece es joy o alegría y joy realmente es la última que tengo que conseguir, que es cuando ya tengo el bien, antes estaría deseo, por ejemplo. Bueno, pero tú de aquí tu explicación. Otra pregunta, ¿las pasiones son buenas o malas? Y lo que hay que decir es, son indiferentes. Siempre ha dicho la buena teología y la buena filosofía que la llamo buenas o malas en la medida en que yo hago un acto bueno y las incluyo. Cuando yo hago un acto malo y me valgo de esa pasión mala, pues le puedo llamar mala. Aquí la lámina lo dice muy bien, no son en sí mismas ni buenas ni malas, son un movimiento natural que me sale ante un bien o ante un mal. Sobre eso no tengo control, aunque luego sí puedo tener cierto control ya que salga, ¿no? Está el helado de la michoacana de piñón, puedo decir, me lo como al ratito, porque estoy en cuaresma y voy a ofrecer ese sacrificio a Dios. Ah, qué padre, tengo cierto dominio, pero el antojo salió de manera espontánea y natural. Es bueno si hago un acto bueno y es malo si hago un acto malo, y si las incluyo. ¿Ok? Aquí se acaba la 27A, vamos a la 27B. Esta trata de las virtudes, dones y frutos del Espíritu Santo. Si te fijas, estamos hablando del organismo humano en su psiquismo, si tú quieres, cómo actúa, qué fuerzas tiene para buscar ese bien o para evitar ese mal. Aquí lo importante va a ser es cómo le hago para ser bueno y cómo le hago para evitar ser malo. Es toda la moral cristiana. Aquí vamos a hablar de otros impulsos que tiene el hombre y que Dios se los da. ¿Ok? Bueno, seguimos en lo mismo. ¿Quién es el cristiano? Ya vimos cómo vive, cómo habla y estamos viendo cómo obra. Estamos viendo el organismo psicológico del hombre que le lleva a obrar. Esta es una tontería, esta lámina, pero aquí lo que hay que decir es, el cristiano es este, el que tiene el brazo súper fuerte, porque tiene otras virtudes que no tiene el que no es cristiano. Por ejemplo, el cristiano va a tener fe, esperanza, caridad, que le ayuden a ir a Dios, ¿no? Y a entender mejor quién es el hombre, la creación, etcétera. Va a tener los dones del Espíritu Santo, va a tener los frutos del Espíritu Santo, está más fuerte para obrar bien. La otra persona que no tiene esa ayuda de Dios porque no la ha conocido, porque la ha rechazado, pues va a perder aquí la vencidita. Aquí la clave de lectura está también un gift que está malísimo, la verdad. Es real. Es decir, la gracia es real, existe y actúa. ¿Cómo sé que eso existe? Porque veo hombres que obran virtuosamente. Y si están obrando virtuosamente, quiere decir que ahí hay algo que los lleva a obrar así. Esa es la gracia. Bueno,
¿Cuál es la dignidad de la persona humana? Tú ya lo sabes bien, ya lo vimos cuando hablamos del hombre, hace ya muchas sesiones. El hombre es grande porque es imagen y semejanza de Dios, porque es hijo de Dios. No soy un superanimal, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo lo propio de Dios, que es conocimiento, inteligencia y voluntad. Soy capaz de conocer y de amar, aunque obviamente la inteligencia y la voluntad de Dios son muy distintas, son de otro orden, mucho más tremendamente grande que la del hombre. La del hombre es muy pequeña. Incluso los ángeles tendrán una inteligencia mucho más clara y una voluntad mucho más fuerte. Pero el hombre es persona, ser personal, porque tiene inteligencia y voluntad. Si tiene inteligencia y voluntad es porque es un ser espiritual. Si es espiritual, no muere, no es eterno, porque tuvo un inicio, pero ya no muere. Esa dignidad de la persona humana grande se consuma, si tú quieres, cuando se dirige a Dios. En la medida en que dirige su inteligencia y voluntad a Dios, los está aplicando a lo más grande. ¿Qué es lo más grande que puedo conocer? Dios. ¿Qué es lo más grande que puedo amar? A Dios. ¿Y qué es lo más grande que puedo amar? Es a los demás por Dios. ¿Ok? En ese momento el hombre es grandote. Puede usar su inteligencia para cosas muy tontas o su voluntad para cosas malas también. Hay una cosa que se llaman las bienaventuranzas que están en el Evangelio y que no recuerdo si salen en el Evangelio que leíste de San Marcos, si salen en San Mateo y San Lucas, que es bienaventurado el que llora porque será consolado, bienaventurado el que tiene hambre de justicia porque será saciado, y así varias, ¿no? Esas bienaventuranzas indican la forma en que Jesús vive y de alguna manera llenan el corazón del hombre, porque lo importante es Dios, eso es lo que va a llenar el corazón del hombre. Y Dios implica amor a los demás, cuidar este mundo, trabajo profesional, virtudes, etcétera. Es algo muy grande. Aquí había una cosa que iba a explicar en clase que me la brinco, no tiene mucho caso. Bueno, sí tiene caso, pero no le vamos a brincar. Aquí algo relevante es hablar de la libertad, que la libertad no es poder hacer lo que quiera, eso no es libertad. Libertad es un poder o una cualidad, si tú quieres, que se asiente en la voluntad del hombre, que lo lleva a buscar lo mejor para él. En ese sentido es un poder de obrar o no obrar. Si voy a obrar, puedo hacer esto o lo otro. Y si voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera o de otra forma. Es lo que me lleva a que yo tenga acciones deliberadas. Deliberación es una operación de la inteligencia que te dice qué medios pongo para conseguir el fin. Es decir, hago o no hago. Si voy a hacer algo, ¿de qué manera? Delibero, eso es deliberación. Voy deliberando y actúo para conseguir lo que me conviene. La libertad es algo propio del hombre. Habrá que decirlo también que es algo propio de un ser personal. Dios es libre, sí, plenamente libre. Los ángeles son libres también, ¿no? El hombre también. Ahora, en el caso del hombre es una libertad que tiene que ver con un ser que es espiritual y corporal, ¿no? Y ahí a veces uno puede equivocarse en el acto libre porque hace una cosa que no le convenga. En la medida en que más se busca el bien, el hombre es más libre. Eso lo va a decir también Jesucristo, ¿no? Y es verdad, si es la cualidad de la voluntad que me lleva a obrar bien, en la medida en que obro bien, esa libertad va aprendiendo a obrar cada vez mejor y se va convirtiendo, o más bien, forma parte de la virtud del hombre en la que el hombre hace lo que más le conviene, siempre, ante cualquier cosa. Si hago las cosas malas, no es mayor libertad, sino es debilidad y abuso de la libertad. Indica que hay libertad, sí, pero eso no es libre. Ese es un acto que te va atando y te va esclavizando a las cosas malas y a las pasiones, ¿no? Esa libertad alcanza su mayor perfección cuando se dirige a Dios, que es el mayor bien. Es decir, se hace más grandota, la libertad se hace grande dependiendo del bien. A mayor bien, más libertad. El mayor bien es Dios y los demás. Ahí se hace más libre el hombre. Ya dijimos que la libertad puede implicar elegir el mal, pero el mal no es mayor libertad, sino es abuso de libertad. Y el hombre se va volviendo esclavo del pecado. Todos tenemos experiencia de esto, ¿no? Quizá no, bueno, no poner un ejemplo feo del pecado, pero, por ejemplo, si uno se va volviendo flojo y en la mañana no se levanta a tiempo en cuanto suena el despertador, si una semana, dos, tres, cuatro, me quedo en la cama, luego me va a costar mucho más trabajo levantarme puntual que otras veces.
es porque la libertad se va esclavizando, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así en todo pecado. Bueno, eso lo vamos a brincar. Aquí algo relevante es que el hombre puede ser salvado solamente si es libre, digámoslo así. O porque es libre puede ser salvado. Y yo tengo que elegir esa salvación, tengo que quererla. Esa libertad está debilitada porque hay pecado original y estoy inclinado al mal, inteligencia, voluntad, pasiones, ya lo dijimos, pero esa libertad va a ser redimida por Cristo y me va a dar fuerzas o virtudes, ahorita vamos a ver cuáles, para obrar mejor. Entonces Cristo realmente me libera, libera la libertad, hace más libre al hombre, eso es cierto. Que no quiere decir que no cueste trabajo ser buen cristiano, amar a los demás, amar a Dios, es distinto. Esto es muy importante, quizá del curso sea de lo más relevante. Cuando se habla de la fuente de la moralidad de los actos humanos, se refiere a cómo sé si un acto es bueno o es malo. Y hay que fijarse en tres cosas. El objeto elegido, es decir, ¿qué quiero hacer? Luego, la intención, ¿para qué quiero hacer eso? Es el fin. Y luego las circunstancias que rodean la acción. Por ejemplo, objeto elegido. Quiero hacer una cosa buena, quiero dar limosna. Ahorita que con el coronavirus todo el mundo está encerrado, ya hay mucha gente en México que vive al día, pues yo quiero dar limosna y ayudar al otro. ¿Dar limosna es buena? Sí, siempre es bueno. Luego, la intención que tengo es ayudar al otro, por ejemplo. Entonces, ese acto es mejor. Y en las circunstancias, a lo mejor también son mejores. En vez de comprarme un Milky Way, lo voy a dar de limosna y voy a tener un sacrificio. Ese acto es súper bueno, por ejemplo. El objeto es bueno, la intención es buena y las circunstancias lo hacen mejor todavía. Si yo quisiera dar limosna, pero para que me vea mi novia que soy buena gente, la intención no es tan buena como la anterior. Y si además doy un peso que me sobra y que es más, me lo encontré tirado, lo recogí y se lo estoy dando, pues las circunstancias no hacen mejor el acto. Ese acto, aunque sea bueno dar limosna, si se fijan, en general es menos bueno que el anterior que expliqué. Siempre hay que ver objeto, fin o intención y circunstancias. Un acto va a ser bueno si las tres son buenas. Si falta una de las tres, el acto no es del todo bueno. Objeto, fin, circunstancias. Aquí, esto era para discutirlo en clase, qué pena que no podemos platicarlo, aquí lo explico. Hay que distinguir muy bien entre el objeto moral, es decir, qué estoy haciendo, y la acción física, que es muy distinta. Aquí todo el mundo está disparando. Este señor dispara, 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 y aquí también va a disparar. Pero los actos morales son muy distintos. Aquí estoy haciendo deporte, ¿no? Estoy disparando aquí una diana. Aquí estoy defendiendo a la patria, suponiendo que este señor es bueno, ¿no? Aquí estoy robando y aquí estoy actuando en defensa propia, estoy cuidando a mi familia. El objeto moral es muy distinto, no es la acción física, no es disparar, ¿no? No es matar a alguien, sino es qué estoy haciendo. Aquí el objeto moral es el deporte. ¿Es bueno hacer deporte? Sí, pero si voy a hacer deporte para evadirme de mi mujer, pues ahí estaría mal. ¿Defender a la patria siempre es bueno? Sí, pero si yo me convierto en un loco que me dedico a matar a otros por gusto, aunque aparentemente esté defendiendo a la patria, es malo. Ya no estoy defendiendo a la patria, estoy aprovechándome de una situación para matar a otros. Robar siempre va a ser malo. Aquí no hay ninguna duda, ¿no? Y uno tiene obligación de defender a su familia con sentido común y con cierta proporción. Es decir, si el señor viene aquí con un cuchillo que me di cuenta que es de juguete, pues no puedo tirarlo a matar. A lo mejor le tiro a las piernas o algo. Tiene que haber proporción. Pero estoy obligado moralmente a defender a mi familia, a mi mujer, a mi novia, a mis hijos. ¿Ok? O sea, aquí lo importante es distinguir. Una cosa es qué estoy haciendo, objeto moral, y otra cosa distinta es la acción física que implica eso. ¿Ok? Bueno, un acto es moralmente bueno cuando están las tres cosas buenas. Si el objeto elegido es malo, el acto siempre va a ser malo. Esto es importante. Un objeto elegido puede por sí solo viciar una acción. Es decir, nunca el robo puede ser bueno. Aunque a lo mejor, digamos, el objeto moral es robar, la intención era, pues yo quería sacar dinero para sacar adelante a mi familia, o no, yo quería sacar dinero para tener más dinero en mi cuenta de banco, es una buena intención, y no robé tan gacho, no maté a la persona que le quité la cartera, circunstancias, ¿no?
El objeto moral siempre es malo. Cosa distinta es el robo famélico, pero ordinariamente nunca se hace con un arma. El fin malo también vicia la acción, ¿no? Cuando yo eh, estoy, se supone, defendiendo la patria, pero me dedico a hacer tiro al blanco con los pobres iraquíes, pues muy mal, eso está mal, ¿no? Bueno, y las circunstancias la hacen más, la hacen mejor o la hacen peor, ¿ok? Aquí hay un link a esta actividad. eh, es una escena, a lo mejor viste la película, esta fue de Oscar hace 2 años, donde este señor, que es el chofer, se roba una piedrita y aquí se da cuenta su jefe y tiene un diálogo con él. El link que conseguí es la explicación de esa escena, además de la escena. Velo, no es la escena solita, sino es la escena con más cosas, con explicación. Aquí lo que interesa es distinguir entre objeto moral y acción física. Aquí te voy a dar alguna pista para resolverla, si te sirve. Aquí la acción física es que hizo Tony. A ver, ¿levantó una piedra o se está robando esa piedra? Perdón, aquí me equivoqué. ¿Qué acción física está haciendo? Tony lo dice, estoy levantando una piedra. ¿Cuál es el objeto moral? Levanto una piedra porque pues no se me ocurre otra cosa, o por qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo Tony? ¿Qué le dice su jefe que hizo? ¿Qué le dijo el alemán que estaba por ahí y fue a chismear con el jefe que hizo? ¿Cuál es el objeto, fin, circunstancias de ese acto? ¿Qué está haciendo Tony? ¿Cuál es el fin de levantar esa piedra? ¿Cuáles son las circunstancias de ese acto? Entonces aquí explica cada una de las tres. Si viste la película, al final, ese acto de Tony, de levantar esa piedrita, ya tú dirías qué objeto moral es. Al final me parece que se lo va a regalar a su mujer o lo pone junto a la foto de su mujer. Es decir, tiene ese acto se inscribe en un conjunto más amplio de actos, que es decir, está pendiente de su mujer. A lo mejor el fin ahí o la intención es tan mala, pero el objeto, hay que ver si ese objeto es malo y por lo tanto toda la acción es mala. ¿Qué es la virtud? Una definición clásica es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Esto es natural. El hombre cuando realiza cosas se va volviendo o va haciendo esas cosas de manera más fácil. Se le va convirtiendo en una inclinación, en una virtud habitual, porque está ahí firme, porque ordinariamente así actúa para hacer una cosa buena. El que siempre es puntual, habitualmente llega puntual y no le cuesta trabajo ser puntual, porque tiene la virtud de manera habitual, ahí está. Firme, su primer movimiento es llego puntual antes, siempre llego antes a una cita. ¿No? Hay virtudes humanas y teologales. La que yo expliqué es la humana, que es fruto del acto repetido del hombre. En cambio, la teologal, Dios la regala. Principales virtudes humanas, ya sabes, ya las mencionaba Platón, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Aquí en los vitral cada una está dibujada como lo que le corresponde. No las explico, ya las viste en ética. Virtudes teologales, aquí es más interesante, esto sí no las has visto en ética. Son tres, fe, esperanza, caridad. Las tres tienen un origen, motivo y objeto en Dios. Por ejemplo, la fe Dios le da al hombre como la inteligencia, la luz para entender aquello que Dios revela, ¿no? La fe Dios la da para que el hombre espere el premio y sepa que va a llegar a Dios. La caridad Dios la da y lo que hace es querer a Dios con el mismo amor que Dios tiene, quiero a Dios. Entonces siempre se originan y tienen su fin en Dios y Dios las da. ¿Dónde se dan? En el bautizo. Y luego yo las puedo ejercitar. Puedo convertirme en un hombre de más fe en la medida en que conozco bien la doctrina cristiana y vivo como cristiano, por ejemplo. Esas virtudes teologales nos ponen ya en relación con la Trinidad. Conozco, amo y espero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cristiano vive de esas virtudes. Tú te das cuenta de que hay hombres o mujeres que son de fe, que hay hombres y mujeres que se mueven por la esperanza en situaciones bien duras y bien difíciles, confían en Dios y actúan como tienen que actuar un cristiano aunque sufran, aman a Dios y por eso cuidan cada misa, cada día su oración, aman a los demás. Es decir, realmente el cristiano es el que vive de estas tres virtudes. Dios me las da y Dios me ayuda a que yo viva así. Yo también tengo que poner empeño en vivir así, pero Dios me las da. Los dones son otra cosa distinta. Eso los da el Espíritu Santo
y es otra cosa fuerte en el organismo cristiano. Ya dijimos que todo hombre tiene virtudes humanas. El cristiano además tiene virtudes teologales. Además, tiene los dones del Espíritu Santo que les ayudan a actuar bien. Son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. El primero es el temor de Dios, no querer ofender a Dios, ¿no? Aquí está como muy bien dibujadito un Espíritu Santo y sus dones, ¿no? Son dones porque con el Espíritu vienen y son distintos de las virtudes teologales, ¿no? Aquí lo que lo hace distinto es que el hombre se vuelve como sensible a lo que el Espíritu Santo le pide y le mueve. Si las virtudes humanas, poniendo un ejemplo, es una barca de remos, yo voy remando y esa es una virtud humana, el don del Espíritu Santo es yo despliego la vela, dejo que sople el Espíritu y Él me va llevando. Es como estar pendiente de las inspiraciones. Cosa distinta, además, son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano tiene un organismo muy poderoso. Virtudes humanas, virtudes teologales, dones del Espíritu Santo y frutos. Frutos son los que descubro ya en la vida de un cristiano maduro. Por eso se llaman frutos. Los descubro. Es como lo último, diría Santo Tomás, que tiene el hombre. Si ve a alguien que tiene caridad, que tiene paciencia, que es modesto, que es continente, que es casto, ahí veo que ya actuó el Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? El pecado es lo contrario a la virtud. Es una palabra, acto, deseo contra Dios y contra los demás también. Aquí es interesante ver que el pecado no nada más es una acción, sino un deseo malo ya es pecado. Desearle el mal a alguien ya es pecado. Decir una palabra ofensiva ya es pecado, ¿no? Aquí lo grave del pecado es que se ofende a Dios, además de ofender a los demás. Si ofendo a los demás, ofendo a Dios porque son sus hijos. Hiere al hombre. Cuando yo hago algo malo, el principal dañado soy yo, además del otro. Si yo mato al inocente, me convierto en asesino. Si yo copio en clase, me convierto en copión, me convierto en alguien malo. ¿Ok? Y atenta contra los demás. Atenta contra la verdad en clase, contra la academia, contra la verdad que se busca en la universidad, si copio. Atenta contra el hombre y la sociedad, si mato al inocente, etcétera, ¿no? Ahorita que fue Semana Santa, se habrán fijado como la gravedad de la crucifixión y quiere decir que el pecado es muy grave, tanto así que mereció la muerte el Hijo de Dios. Ahí se ve la gravedad del pecado. No es algo, no es un pecadillo que yo cometo y no pasó nada, pasó mucho. Yo crucifiqué a Cristo. Un pecado mortal, es decir, que mata la gracia en el alma del hombre, se comete si haces estas tres cosas. Yo creo que lo mencioné en clase. Materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Si es algo grave, me doy cuenta con la inteligencia, plena advertencia, y con la voluntad lo quiero, hago un pecado mortal. Materia grave puede ser de deseo también, ¿no? Desear la mujer del prójimo, por ejemplo, y darme cuenta de lo que estoy deseándolo y consentir en ese deseo. Es pecado mortal, aunque no se haya realizado nada, ¿no? Deseo, palabra y obra, ¿ok? Hay materias que son leves y que no pasa nada. O bueno, si pasan, es pecado venial. Pecado venial es cuando falta una de estas tres. Por ejemplo, robarle a mi mamá 5 pesos para comprarme un Miguelito, pues no es materia grave. Me doy cuenta que está mal, pues sí, pero pues, se me antoja mucho el Miguelito y consiento en eso, ¿no? Es un pecado venial si tú quieres, ¿no? Es más, mi mamá ya me deja los 5 pesos ahí, ya no era ni pecado. En cambio, si le robo el dinero a la viejita, que es la comida el dinero que tiene para su comida de hoy, pues es una materia grave. Me estoy dando cuenta que le estoy robando a la viejita y además consiento y me compro un Miguelito, pues es muy lamentable. Ahí sí es pecado mortal. Ese pecado mortal es muy grave porque destruye la caridad, que es la virtud teologal más importante, que es el amor a Dios. Nos quita la gracia santificante. Ya no vivo la vida de la gracia, por eso se llama mortal. Estoy muerto. Para que se me quite ese pecado tengo que ir a confesarme. ¿Ok? Y un pecado mortal merece el infierno, porque es un desprecio grande a Dios y un desprecio grande a la otra persona humana. Uno que no tiene vida espiritual no se da cuenta de la gravedad que tiene. Uno que tiene cierta vida espiritual sí se da cuenta. Y se da cuenta que lo peor que puede hacer un hombre es un pecado mortal. Lo demás no importa. Si me da el coronavirus y me muero, ojalá no suceda, pues ok, ¿no? Pero si estoy en gracia de Dios, ya estamos, ya me fui al cielo, ¿no? O purgatorio unos siglos.
pero hacer un pecado mortal y morirme es lo peor. Se perdonan los sacramentos del bautismo y la penitencia, eso ya lo explicamos. El vicio es lo contrario de la virtud. Es como si fuera virtud, pero hacia el mal. Es un hábito perverso que me inclina al mal. Ese es un vicio. ¿Ok? Y hay muchos tipos de vicios, así como hay muchos tipos de virtudes. Hay vicios principales que son los capitales. Los misioneros cuando vinieron a México inventaron la piñata y los picos de la piñata, la idea es que sean los pecados capitales que yo les pego con el palo y los voy destruyendo. Y luego vienen cosas, si los destruyo, pues vienen cosas bonitas que son los dulces. Son los pecados más grandes, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Aquí hay pecados espirituales. Por ejemplo, es pecado espiritual la avaricia y la envidia, también la soberbia. Eh, el más grave es la soberbia. Ya pecados que no son espirituales, sino corporales, como la gula, que tiene que ver con la comida y la bebida, la lujuria, el tema de sexual, etcétera. Es más grave los espirituales, siempre. Y el peor de todos es la soberbia. El pecado de los ángeles caídos fue de soberbia. Y este es un videito que está padrísimo, a lo mejor ya lo habrás visto. Explica muy bien cómo el hombre se mueve hacia las cosas. Ese tienes el link, haz esa actividad. Aquí lo interesante es preguntarte qué busca el ser humano en general. Te doy una pista, va a buscar el bien en general. Tú aquí dime en el video si es un bien verdadero o aparente el que busca el niño. ¿Qué pasiones juegan en este video del Marshmallow Test en el niño? ¿Qué pasiones descubres? ¿No? Esos niños son libres ante el bombón que está ahí. ¿Qué virtudes humanas emplean los niños para vencer la tentación de comérselo o no? ¿No? ¿Qué otros medios, qué otras cosas hacen? ¿Por qué consiguen vencer los que vencen y otros no? Es súper interesante. Pregunta es, ¿ahí tienen que ver los dones del Espíritu Santo y los frutos, sí o no? Bueno, ya está. Aquí hay bibliografía llamado La Santidad. Aquí lo van a exponer en clase. También lo van a exponer en clase este librito sobre los jóvenes y la vocación. En fin, hay como muchas biografías al respecto, ¿no? Y aquí le dejamos. Gracias. Adiós.